la bienvenida al doctor Miguel Ángel Gálvez, que va a ser la persona que nos va a ilustrar hoy en la sesión telemática de los primeros lunes de cada mes. Él es doctor arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, hizo su tesis doctoral dirigida por el profesor González de Posada, ha sido director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería en Valparaíso, en Chile, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y además ha sido el director del Centro de Cultura Blas Cabrera de Arrecife. Y además de eso tiene una enorme lista de cosas interesantes en su currículum, pero como aquí vinimos a escucharlo a él, pues le dejo y que directamente sea Miguel Ángel el que nos ilustre. Así que el sitio es para ti, Miguel Ángel, y mil gracias por la gentileza. Muchas gracias, José Ramón. Y si tienes toda mi libertad para poderte retirar si te encuentras... Te escucharé desde el móvil. Te escucharé desde el móvil. Bien, en primer lugar, bueno, yo he aceptado el reto de Francisco González de Posada de presentar una sesión, una ponencia, estas sesiones de primeros de mes de todos los meses, sesiones académicas, y quizá me estoy metiendo en un tema que no es propiamente el mío, de tal manera que lo que quiero mencionar es que yo soy arquitecto, a pesar de que en el currículum de José Ramón pues aparezca como director de la escuela en una universidad de ingeniería como la Santa María de Chile, yo soy arquitecto. Entonces, probablemente muchos de los temas que vaya a tratar hoy pues me meta quizá en temas que no son propiamente los míos. Pero quería, partiendo desde el problema que está todos los días en el periódico, en los periódicos que tenemos todos presente, pues ampliar un poco más, a pesar de que vamos a hablar de los hogares y de las viviendas, de las casas, básicamente, que es a lo que los arquitectos podemos hablar con más propiedad, intentar extender el ámbito el enfoque y el ámbito de trabajo, sobre todo, más que nada, para poder abrir un debate al final y que cada uno pueda exponer sus inquietudes y sus visiones al respecto. No se pretende, a pesar de que salgan datos, ser una conferencia exclusivamente de datos, me estoy apoyando en ellos para poder iniciar el diálogo y tampoco hay unas conclusiones claramente que digan que permitan a los que yo me cierre con unas conclusiones extremas, sino que básicamente lo que quiero es un poco que a continuación hablemos. De tal manera que el título que me propuso... Es un mensaje de Dominga, además. Dime. Ahí lo que Dominga nos ha mandado a todos. Mira. ¿Sí? El título que me proponía Francisco González de Posada era hablar sobre, de forma un poco más doméstica y sin que tuviera el carácter, la sesión más elevada como científica, pues es hablar básicamente del problema del coste de la energía que tenemos actualmente en nuestros hogares. Yo he planteado una exposición en la que voy a hablar de los siguientes temas. Primero, contrastar que ocurre este fenómeno del imparable aumento del coste de la energía eléctrica con una serie de problemas que van más allá del bolsillo, que es lo que uno en primera instancia detecta o sufre. Y para poder introducir en todo este problema de forma consecutiva, pues empiezo con lo que es más propio de mi disciplina, que es qué energía se usa en los hogares y distinguiendo estos usos básicos que son la climatización, el agua caliente sanitaria, de los cuales yo se puede decir que sí soy experto, menos en iluminación y ya mucho menos, simplemente lo soy a nivel de usuario, lo que aquí llamo equipos y son básicamente los electrodomésticos. El objetivo último es decir, cómo reducir el consumo de energía en los hogares, tocando todos los temas, porque uno tiende a ver simplemente los electrodomésticos, pero pensar que hay otros usos que uno tiene que tener presentes cuando habla de las viviendas. Obligatoriamente dado que ya no es un tema de reducir el consumo, sino del dinero que nos cuesta, tengo que hablar del mercado tarifario eléctrico español, porque es como es, y las causas que yo entiendo, y esto está prácticamente ya bastante estudiado, las causas que entiendo que son estructurales del aumento tan grande del coste de la energía en los últimos periodos, que son básicamente la especial matriz energética que tiene España y la estrategia energética que ha adoptado la Unión Europea desde hace tiempo. Y concluyo con unas reflexiones finales que son de bajo vuelo. La primera son lo que yo llamo perspectiva de futuro, a nivel de si yo pudiera
intervenir en ese debate de que esa causa estructural pueda ser subsanada, es lo que llamo perspectivas de futuro, y luego ya una más doméstica, ya digo, nunca mejor dicho en el tema que estamos tratando, es que son algunas pocas soluciones para los usuarios, que estoy seguro que serán del conocimiento de todos y que probablemente puedan llevar a decepción al respecto. Es un hecho que en cualquier caso las noticias de los últimos meses hablan de un elevado precio de la electricidad, de un aumento llegando a máximos históricos. Está El País, está la OCU y está aquí, perdón, la Televisión Española y la OCU. Y quiero llamar la atención de estas tres titulares que he seleccionado aquí y que es muy habitual en la prensa cuando uno lo lee, es que unos hablan de aumento de la electricidad en la factura que estamos pagando las personas por nuestros hogares, y que es lo que dice El País y dice también la OCU, aumento del precio en euros de la factura eléctrica mensual. Y luego hay otro grupo de noticias que hablan de los altísimos, los récords históricos que marca el precio de la electricidad para mayoristas medido en euros por megavatio hora. Entonces es importante distinguir eso porque los periódicos están mezclando generalmente indiscriminadamente estos dos temas. Lo que nos afecta a nosotros como usuarios, que es cuánto estamos pagando mensualmente y en última instancia anualmente por nuestro recibo de la electricidad, y luego una de las cuestiones fundamentales que son el por qué para el mercado mayorista el coste de la electricidad para que plantean los productores en el pool o en la subasta eléctrica, de la cual voy a hablar brevemente, alcanza estos valores tan asombrosos y que estamos lejos todavía de alcanzar y que no somos en Europa los peores. Es decir, Inglaterra tiene récords que superan, triplican y cuadriplican los valores que se obtienen en España, pero que uno en todos los periódicos pues se encuentra esa mezcla de documentos. Básicamente lo que uno puede ver claramente es que ha habido desde hace ya una serie de años un aumento, y estoy aquí hablando del precio de la energía eléctrica para mayoristas, que además pues se acompaña a la Unión Europea a España. Estos datos son del Eurostat, aunque estén reflejados, y lo que me interesa mucho más es, si os fijáis, esta evolución acaba en 2018, segundo semestre, es semestral. Claro, nos encontramos que ya solo en el 2021 lo anterior, que era un incremento en percentual que se iba aumentando, pero de forma más o menos constante, ha experimentado ya aquí en valores absolutos pues unos máximos brutales referidos siempre a los euros por megavatio hora, partiendo desde un evento que parecía que iba a ser pues prácticamente histórico en cuanto al récord de la electricidad, que es la Filomena, en Madrid al menos, y hasta llegar a los máximos históricos en los que estamos actualmente. Esto acaba en diciembre del 2021 y seguimos pues un poco la tendencia. Bien, yo quiero llamar la atención, y lo pongo ahora porque básicamente es uno de los temas en los que aquí en la Escuela de Arquitectura, en la ETSA, en la UPM, estoy colaborando con un grupo de investigación, un proyecto europeo, que es el tema de la pobreza energética. Es decir, uno tiende evidentemente, a mirar a su bolsillo y enfrentarse a ese gran problema que es lo que tiene que pagar al final de cada mes y lo que le ha subido en los últimos años. Pero no podemos olvidar que hay de trasfondo una parte grande de la sociedad que este problema lo sufre de manera extrema. A eso responde este tema que está tan en boga, también en boca de casi muchos académicos y muchos investigadores que se dedican a la investigación en la universidad, pero que ha llegado ya a los medios de comunicación y está en la agenda política, que es el problema de la pobreza energética, que se define, esto no voy a dar una clase de pobreza energética, pero se define como la dificultad que tienen los hogares, pues esto está pensando para los hogares, para mantener unas condiciones de confort en verano y en invierno que tienen que ver con el costo de la climatización. Calefacción en invierno, refrigeración en verano. Vemos que no es un problema solo de España, es un problema que está estudiado a nivel de la Unión Europea y señalado ahí el caso español, como ocurre en casi todos, pues la gran diferencia que hay entre
la dificultad para mantener las condiciones en verano, que es uno de los grandes olvidados, y desde el punto de vista de la Unión Europea, siempre a los países del sur, Italia, España, Grecia, Portugal, nos piden un esfuerzo en luchar y proporcionar herramientas para poder minimizar el problema de la demanda energética eléctrica en condiciones de verano para satisfacer las necesidades de confort en verano. Países que estamos acostumbrados a luchar contra el calor y a las cuales pues, se nos pide ese esfuerzo. Pero no es un problema solo español, es un problema de toda la Unión Europea. El proyecto del cual me voy a referir al final, que se llama Rise to Cool, pues trata sobre eso. Entonces, perdón, Culturize, de la UPM, hay incluso, yo estoy poniendo aquí simplemente unos avances. En el caso de Madrid, pues plantean en qué situaciones se están moviendo estos análisis. En primer lugar, ya se han estudiado, se han determinado, delimitados mapas de pobreza energética en verano, que es la que más tiene que ver con el consumo eléctrico de los hogares, por el tema de la refrigeración eléctrica por compresión, y que bueno, pues tiene esta estructura. Se buscan unos indicadores de exposición que lógicamente son las severidades climáticas, climas de temperaturas muy elevadas durante el día y durante la noche, cruzado con la baja calidad de la edificación. Eso digamos que serían los factores que hacen que un determinado lugar y un determinado tipo de edificio estén expuestos al problema de la baja calidad en verano. Eso se cruza con indicadores de vulnerabilidad, de pobreza, que son los de renta, y el de la edad, que tiene que ver fundamentalmente con la salud, para determinar los mapas de riesgo de sufrir pobreza energética asociada a la renta y asociada a la edad en Madrid. Vemos, pues, identificamos los que son de Madrid, pues, de barrios, sobre todo asociados a la edad, muy del sur de Madrid, característicos. Y este proyecto está en marcha, va a durar todavía 2 años, es un proyecto europeo que toca muchos palillos, dentro de los cuales uno de ellos es el que voy a mencionar al final de la exposición. Simplemente lo quiero marcar como contexto para pensar que el tema del coste de la factura eléctrica pues no solo tiene que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros, sino que frente a problemas sociales muy evidentes. Por entrar ya en el tema de cómo se gasta la energía en los hogares, pues este gráfico, que ya está utilizado tantas veces que ha salido hasta borroso, del IDAE, que es antiguo, esto va cambiando ligeramente en la tarta, pero bueno, nos da una idea de que gran parte del consumo de energía en los hogares se lo llevan a la derecha, se lo lleva el frigorífico, pero sobre todo se lo lleva la iluminación y la calefacción. A esto habría que sumarle el agua caliente, que ahí figura con un 3%, estos datos son de 2014, y que pues, se mantiene, puede ser algo superior, y sobre todo el aire acondicionado, que aquí prácticamente es irrelevante, pero que en los últimos años ha experimentado pues, un aumento muy notable. Bueno, de todo esto, traducido al día de hoy, básicamente lo que nos encontramos es que más de la mitad del consumo de energía de los hogares tiene que ver con los electrodomésticos convencionales. Y en los otros, la otra mitad, un poco menos de la mitad, tiene que ver con las instalaciones encargadas de iluminación, de calefacción, de refrigeración y de producción de agua caliente sanitaria. Esto, a día de hoy, pues no deja de ser para mí también una sorpresa, porque estaba mucho más cargado las tintas a las instalaciones, fundamentalmente, y menos a los electrodomésticos, y nos encontramos que a día de hoy los electrodomésticos se llevan casi más del 50% distribuidos de esta forma. Como siempre, el frigorífico es el que se lleva la palma, pues más que nada por el tema del tiempo, el tiempo utilizado, y puntualmente en cuanto a potencia, aunque aquí no figure, la plancha es otro de los grandes demandantes de potencia, fundamentalmente de manera puntual. Bueno, entonces la pregunta que uno se hace es cómo reducir el consumo de energía en los hogares, y aquí es lo que yo digo, que como actúo como arquitecto especializado en instalaciones de edificios, pues lógicamente mi discurso se va siempre a trabajar con esa otra mitad del pastel, que son las instalaciones de calefacción, de refrigeración, de agua caliente sanitaria y de iluminación.
Básicamente, y esto voy a pasar relativamente rápido, es un discurso que yo he mantenido en varias de las conferencias que he dado en la academia, la de una que di sobre rehabilitación energética y mis dos discursos de ingreso, el de como numerario y el primero como correspondiente, trataban sobre esto, es decir, de cómo reducir el consumo energético asociado fundamentalmente a la climatización mediante sistemas pasivos. Bien, el consumo energético, según la Directiva Europea, una metodología de cálculo que es utilizada por toda la Unión Europea, sale de este cociente entre una demanda energética y un rendimiento medio del sistema encargado de satisfacer esa demanda energética. De tal manera que esto se puede expresar en términos de energía final, la que tiene que llegar la que proporciona y consume los equipos de climatización, agua caliente sanitaria, calefacción, iluminación y electrodomésticos, puede medirse en términos de energía primaria, si se le aplican los coeficientes de paso en función de cómo procede o de dónde procede esa energía, puede medirse en forma de emisiones de CO2 o cualquier otro índice que se desee. Básicamente, de esa expresión se deduce que para reducir el consumo energético hay dos soluciones, que es reducir la demanda, y eso tiene que ver con, en el caso de los edificios, con la arquitectura para reducir fundamentalmente la demanda térmica, tiene que ver también con la calidad de los equipos, podríamos decir, y luego aumentar el rendimiento del medio del sistema, que es un tema prácticamente de instalaciones. Aparece para reducir la demanda la posibilidad de utilizar energías que yo he llamado alternativas para cubrir o englobar las llamadas renovables, que son de las que todo el mundo habla, pero también las residuales, que pudieran venir de procesos industriales en los que sobra energía. Y básicamente esto se aplica, y vuelvo a decir que el campo es tan extenso, incluso hablando solo de edificios, que hay que aplicarlo a cada uno de estos sistemas por separado. Es decir, a la climatización, entendiendo por tal la calefacción, la refrigeración y la ventilación, al agua caliente sanitaria, que energía gastamos para calentar el agua caliente sanitaria que nosotros utilizamos, a la iluminación y a los electrodomésticos. Hemos quedado que el consumo de los electrodomésticos es la mitad, quedaría la otra mitad del pastel para estos tres sistemas técnicos en los cuales tiene gran peso la demanda. Es decir, fundamentalmente en climatización, un buen edificio bien aislado, bien protegido de la radiación solar, con un control de la ventilación adecuado, pues puede reducir la demanda de climatización a unos niveles muy bajos. El agua caliente sanitaria es donde aparece, como vamos a ver después, el gran campo de uso de las energías renovables, en este caso la solar térmica y básicamente la aerotermia, que domina ahora. En cuanto a la iluminación, lo digo porque yo no me voy a extender en esto, salvo un poco en la climatización. En la iluminación, pues evidentemente, una de las cosas que más le duele de lo que está pagando de facturas eléctricas es que han cambiado toda la iluminación de su casa con lámparas de bajo consumo, las luminarias también son más eficientes y uno sigue pagando lo mismo, si no más. Es decir, aquí a uno empieza a no salirle. Tiene además estrategias de sensores de presencia, de dimmers que regulan el flujo luminoso, es decir, un montón de elementos que permiten claramente reducir el consumo, tema que no se acaba de notar del todo en la factura eléctrica. Por último, ya digo, el tema de los electrodomésticos, donde en los últimos 20 años el avance ha sido brutal en cuanto a eficiencia. Uno no tiene más que tener en la cabeza pues, todas esas imágenes de las letras que tienen los electrodomésticos, que así como los edificios más modestos se encuentran en la B, en la C y en la D, optando solo a la A, muy pocos de esos edificios, los más excelentes, uno se encuentra que los electrodomésticos son todos AA, AAA y ya se les acaban las AE. Es decir, ahí hay como un movimiento de la escala donde se pone la A que hay que replantearse. Bueno, básicamente esto sería la estructura con la que poder abordar cómo reducir el consumo de energía a los hogares. Básicamente reduciendo demanda, pero en todos estos sistemas, y mejorando el rendimiento medio de los sistemas. Y, por supuesto, apoyándose en las energías renovables. Lo que sigue a continuación lo voy a pasar, porque en realidad es un tema, no quiero que la conferencia dure excesivamente. Tiene que ver con, lo voy a pasar rápidamente,
con las estrategias de demanda de calefacción y de refrigeración, básicamente mejorar el edificio, es decir, cómo se mejoran las fachadas, cómo se mejoran las ventanas, y esto sería de aplicación a cualquier reforma, a rehabilitación que uno hiciera en su casa o en su edificio si vive en un edificio de viviendas. Es decir, di una conferencia que hablaba yo que la rehabilitación de edificios o era energética o no era rehabilitación. En el Lancelot, en la misma academia, en el contexto de unos cursos de verano, y a eso me remito con estas reflexiones. Mejorar el aislamiento, mejorar el acceso solar para facilitar las ganancias gratuitas en invierno, estoy hablando por calefacción, y reducir las pérdidas de ventilación. La ventilación es un tema crucial a día de hoy y lo ha puesto sobre la mesa el problema, la pandemia que hemos tenido. Si una de las cosas, aparte de todas las situaciones y cambio social que uno pueda pensar al que vamos a enfrentarnos con motivo de la pandemia, mi resumen como especialista en instalaciones y como arquitecto es que si a una instalación le ha afectado más la pandemia es una instalación de ventilación. Es decir, yo creo que está absolutamente demostrado que el aumento del caudal de ventilación por supuesto, el filtrado extremo del mismo, pues es la principal manera de prevenirnos contra esas pandemias. No es la primera, sino tengo claro que no es la primera de las que nos vienen en los próximos años. Y claro, la ventilación es uno de los puntos en los que la demanda térmica aumenta notablemente. Es decir, podríamos decir que de la demanda de calefacción la mitad se debe a la ventilación y aumentando si aumentamos los niveles de ventilación, y lo mismo con la refrigeración. Estamos metiendo aire exterior a una temperatura que tenemos que neutralizar con gasto de energía. Entonces, no es menor el problema y por eso me detengo en la ventilación, y eso tiene que ver paradójicamente, con mejorar la construcción de los edificios, es decir, hacer edificios más impermeables, mejor construidos, dejando la ventilación absolutamente controlada, con un sistema de ventilación mecánico en la mayoría de los casos, que permita recuperar el calor del aire expulsado y su atemperamiento por medios naturales, ¿sí? Bueno, hay todo un campo ahí. Más bien que he hablado de demanda de calefacción, disminuir pérdidas, aumentar ganancias. La demanda de refrigeración es absolutamente a la inversa, disminuir ganancias y aumentar las pérdidas. Pero los elementos siguen siendo los mismos. Aparece la envolvente, mejorar la fachada, mejorar la cubierta, los huecos, diseño de protecciones solares para verano y cálculo para el invierno, el uso de las energías gratuitas, en este caso no la radiación solar, sino la ventilación nocturna, y a los que estuvisteis presentes en mi discurso de toma de posesión como académico numerario, pues di una lección sobre reirradiación nocturna. Soy un gran enamorado de sistemas pasivos que puedan reducir la demanda de este uso. Y de nuevo aparece la ventilación, que es un clásico, ¿eh? Hay mejora de la envolvente, uso de energías renovables y gratuitas y elimina control de la ventilación. Voy a ir bastante rápido en esto porque vuelvo a decir que es, aun siendo más de mi campo, pues creo que no da mucho para conversar, porque son temas muy específicos. La mejora de la demanda térmica de fachadas se logra con aislamiento. El aislamiento es crítico, fundamentalmente lo que se denominan puentes térmicos, que son todos los alrededores de las carpinterías, los huecos de las persianas, como muestra en esa termografía de una ventana, donde se identifica en rojo los elementos por los que la vivienda pierde calor. Todo eso es un gasto energético que va a surtirse con calefacción. Y frente a las soluciones tradicionales del aislamiento por el interior, todas están apareciendo, sobre todo en viviendas sociales de muy baja calidad, construidas en los años 50 y los años 60. Eso es propio de toda la península ibérica y entiendo que en Canarias el clima no lo amerita tanto, pero es uno de los elementos básicos que aparece en cualquier rehabilitación, que es aislar por el exterior. Aislar por el exterior con sistemas en los cuales el edificio como que se le forra con una manta térmica, eliminando todos esos posibles puntos de fuga
del calor. Es decir, es hacer un abrigo que, por otro lado, le da al edificio una sensación un poco desagradable, como al tocarlo, como que está hueco, porque suena todo esto, toda la fachada, acostumbrado uno a las fachadas pétreas, pues suena a bastante hueco, como puede ver todo este elemento que aparece ahí. Bien, desde el punto de vista de las ventanas, ha mejorado la industria del vidrio notablemente. Yo creo que de la edificación es la industria que más ha mejorado. Existen vidrios dobles, triples, bajo emisivos, que sirven para protección solar, sirven para heat mirror, que sirven para aislamiento extremo. Evidentemente son vidrios muy caros que hay que pagar, pero que a día de hoy se están poniendo. Y si a mí me preguntan, dentro de una rehabilitación, es la primera intervención en una vivienda en la que uno saca un beneficio. La mejora del aislamiento de los vidrios supone no solo una reducción de las pérdidas de calor por ese elemento que es el más débil, sino también una mejora del confort térmico, porque los vidrios poco aislados presentan una temperatura superficial muy baja que produce un alto disconfort. Entonces, se mire por donde se mire, esta intervención es ineludible. Las ventanas no solo son los vidrios, que uno generalmente lo olvida, sino también los marcos. Bueno, los marcos han ido evolucionando de los malísimos metálicos con unas transmitancias de casi 6 a los de PVC con 3 cámaras y roturas de puentes térmicos de 1,8. Es decir, la mejora ha sido notable. También han mejorado las carpinterías en cuanto a reducción a la permeabilidad, a lo que me refería, construir bien, construir sin infiltraciones de aire, pero controlar la ventilación. Y luego, pues, desde el punto de vista de la protección solar, pues hay un montón de elementos móviles fijos capaces de protegernos de la radiación solar en los momentos del año en los que esas ganancias por el sol a través de las ventanas van a suponer un incremento de la demanda de refrigeración. Las mejoras en la cubierta, mediante cubiertas ventiladas, es otro de los elementos a tener en cuenta. La cubierta, desde el punto de vista del aislamiento, es el elemento constructivo de los edificios que más rinde en cuanto a mejora energética. Es decir, un buen aislamiento de la cubierta, por debajo de 0,3 de transmitancia, pues es un seguro para todo el año, porque la cubierta bien aislada funciona bien tanto desde el punto de vista de la calefacción como de la refrigeración. No olvidemos que el edificio está ahí expuesto a un clima todo el año. Hay soluciones, pero esto ya no son propias de la rehabilitación, como las cubiertas invertidas. Y concluyo con la reducción de la demanda de ventilación a la que he mencionado, a la que me he referido hablando del coronavirus y de las pandemias. Hay dos maneras de reducir la demanda de ventilación. La primera es recuperar la energía que se expulsa al extraer. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ventilar por extracción. Con un ventilador extraemos de baños y cocina y confiamos a que el resto de la vivienda que se queda en depresión tome el aire del exterior, pues por la apertura de las ventanas, por huecos puestos por huecos especialmente diseñados para ello. Bien, lo que se propone y en realidad, pues desde el punto de vista energético, es lo único que es capaz de reducir esa demanda energética es plantear sistemas de ventilación que se llaman de doble flujo, que lleva conducido la extracción en naranja, en este dibujo de la derecha, y la admisión en azul celeste, de tal manera que se mete el aire necesario para el salón y los dos dormitorios en celeste, que son los locales de la vivienda, en los cuales se mete el aire puro, el aire nuevo del exterior, y se extrae de los cuartos de baño y de la cocina para ser expulsado de forma conducida. En ese conducir la admisión y la extracción aparece un elemento, que está aquí reflejado, el número 1, que son los recuperadores de calor. Son elementos que ya están diseñados a escala doméstica que permiten recuperar parte del calor que nosotros estamos expulsando con la ventilación. Eso en verano, en invierno, supone un aire caliente que nos ha costado calefactar y que precalienta el aire que estamos introduciendo, y en verano ocurre todo lo contrario, un aire que nos ha costado enfriar
nos sirve para preenfriar el aire que estamos metiendo. Esa es la principal estrategia de ahorro energético en ventilación en viviendas. Esto está a nivel normativo obligado ya para usos de oficinas, para otros usos, pero en viviendas pues lleva ya 10, 12, 15 años siendo una de las estrategias fundamentales. Y luego el control de la ventilación, que la ventilación al ser mecánica, tanto la admisión como la extracción permite ser regulada, según sensores de presencia, según detectores de CO2, que miden la contaminación ambiental que está relacionada con la presencia de ocupantes. Es decir, aquí hay todo un campo de verdad muy fértil desde el punto de vista del ahorro energético en viviendas. Ya digo que en otros usos está plenamente establecido. Desde el punto de vista de las instalaciones, poco que decir, simplemente recordar lo que yo aquí estoy, en todos los foros, estoy defendiendo, que el aumento de escala en las instalaciones redunda en una mejora de rendimiento. Quiere decir que si yo tengo que desde el punto de vista del sistema es mucho peor un radiador local que una caldera individual, que una caldera centralizada, una central de cogeneración con producción eléctrica a nivel de barrio, por ejemplo. Esto que es, lo pongo para calefacción, sería válido para refrigeración. Es mucho más eficiente una máquina central de producción de frío que un aparato de ventana, incluso con un sistema split, que es lo que uno pone en su vivienda. Y si uno se fuera al extremo de las redes de frío, que existen, no solo existen redes urbanas de calor, sino redes de frío, pues se encuentra que pues bueno, es uno de los campos más promisorios, las redes de frío, sobre todo si la producción se vincula a energía de frío residual, como puede ser la que uno se encuentra en determinados procesos industriales, como la regasificación de los gases licuados, los gases que vienen por barcos metaneros, los cuales pues algo podríamos hablar porque tiene que ver un poco también con el aumento del gasto, del coste de la electricidad. Y por último, respecto a la reducción del consumo de energía en los hogares, está el tema de las energías renovables. Muy brevemente me menciono el tema del agua caliente sanitaria. Precisamente, y lo traigo aquí porque en los últimos 10 años ha habido un cambio de paradigma muy notable en cómo proporcionar el mínimo normativo que nos obliga la normativa española, el Código Técnico, de contribución de renovables al agua caliente sanitaria. Hasta hace 5 años aproximadamente, cuando entró en vigor la última revisión del Código Técnico, la principal estrategia para incorporar o producir agua caliente sanitaria con renovables eran los colectores solares planos o de tubos de vacío, es decir, la energía solar térmica. Bien, a día de hoy aparece, y por eso digo que esto es muy interesante, porque en el último cambio de normativa al respecto sigue manteniendo la posibilidad de aportar a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica o fotovoltaica, que no olvidemos que lo que produce es electricidad, pero también introduce un tema que a mí en primera instancia me produjo pues un poco de dudas, y es la utilización de la bomba de calor aerotérmica. La geotérmica funciona bien y ya yo he hecho algún proyecto en el que se ha utilizado bomba de calor geotérmica para calefacción y agua caliente sanitaria y refrigeración también. Pero para el agua caliente sanitaria, yo no sé si por presiones de los fabricantes de equipos de refrigeración, básicamente porque la bomba de calor es una máquina frigorífica de ciclo reversible, que produce calor, pero también puede producir frío. Bueno, pues han ganado la batalla y nos encontramos con que está cambiando el paradigma de cómo resolver la obligación de contribuir con renovables a la producción del agua caliente sanitaria, y está cambiando el mercado radicalmente. De los colectores solares que tenemos en mente, el plano con su tanque o su estanque individual, y el de tubos de vacío con un estanque o un depósito independiente dentro de la casa, a estos equipos domésticos que se colocan en el exterior, que incorporan el tanque de almacenamiento, el estanque o el depósito en la parte inferior con un serpentín donde se excede el calor, y en la parte superior hay una bomba de calor, que es el elemento superior que funciona disipando el calor al ambiente.
Entonces, perdón, robando el calor del ambiente. Funciona como bomba de calor, roba calor del ambiente y calienta el agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo que esto estoy seguro que tiene que ver con presiones de fabricantes de equipos frigoríficos que tienen un inconveniente, que es el refrigerante, básicamente. En mi discurso como numerario hablé de un poco de ello, pero que a día de hoy está cambiando de cómo abordar el aporte de energías renovables al agua caliente sanitaria. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Primero porque fundamentalmente porque esto funciona con electricidad. Entonces, si está cambiando el paradigma de producción solar térmica, es decir, produzco el calor y lo cedo a un depósito, lo que hago es conectarme a la red eléctrica para poder hacer funcionar un equipo que se ha decidido que es renovable, y eso tiene mucha importancia, insisto, que se ha decidido que contribuye a las renovables, siendo un sistema de refrigeración por compresión convencional, eso sí, con un buen coeficiente de performance, que es lo que se llama el rendimiento anual o estacional, se impone alto, pero no tan alto, porque 2,5 es un rendimiento para una bomba de calor bastante bajo. Las geotérmicas pueden estar en 4, 5 y 6, es decir, que no... Entonces, bueno, esto es un triunfo de tantos de los fabricantes que está cambiando y que está todavía llevando más el tema de cualquier intervención desde el punto de vista de las instalaciones en los edificios a la electricidad. Es decir, si uno saca las cuentas, estoy hablando solo como arquitecto que se dedica a las instalaciones de calefacción, de refrigeración, de ventilación, de agua caliente sanitaria y de iluminación, hay un viraje a la electricidad claro. Bueno, y esto quiero dejarlo bien. Por supuesto que si uno de ese quesito que hemos visto, más de la mitad son los electrodomésticos que funcionan con electricidad, en realidad lo que estoy diciendo es que las viviendas van a ser full electric, como se dice en el mercado sajón. Es decir, la tendencia es a ir por ahí. Entonces, todo el aumento del precio de la electricidad, yo no voy a hablar hoy del precio del gas doméstico, que también ha experimentado un aumento, pero sí voy a hablar del precio del gas y su inferencia en el precio de la electricidad. Bien, hasta aquí, digamos, lo que yo podríamos decir domino como arquitecto que se dedica a las instalaciones y en concreto a instalaciones que son consumidores en edificios de vivienda de energía eléctrica. Bueno, ¿qué pasa en dónde estamos actualmente? Y el salto que tenemos que dar es hacer un recordatorio de cuál es el mercado eléctrico español, aunque esta transparencia sea antigua y probablemente haya cambiado alguno de los agentes que intervienen. Básicamente, creo que el dibujo es bastante claro. El mercado eléctrico español está compuesto por unos agentes que son los productores, que pueden ser pequeños o grandes generadores, y que pueden ser también las interconexiones con el extranjero, con Francia, básicamente con Francia. Está en la parte superior. Y luego hay unos agentes encargados del transporte y la distribución. Del transporte se encarga Red Eléctrica Española y de la distribución pues se encargan distintas compañías. Y por último están los comercializadores. Generalmente las compañías siempre son las mismas. Es decir, uno piensa en los generadores y está Iberdrola, está Endesa, están Fenosa, están al nivel de productor, al nivel de distribuidor y al nivel de comercializador. Y luego hay unos agentes encargados de regular el funcionamiento, que es el regulador, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y el operador del sistema, que es el elemento clave. Cuando esto empezó a funcionar se llamaba OMEL, ahora se llama OMIE, pero básicamente es el mismo, y es en el que me voy a centrar como punto clave en el proceso de subasta de la energía, de la cual sale ese precio, que es el que sale en los periódicos. ¿Cómo se fija el precio de la energía? Donde interviene la OMIE, mediante un sistema que se llama de pool, que es no es más que una palabra que se puede decir en español como subasta, cruzando dos curvas, las curvas de venta, la oferta, y la curva de compra, que es la demanda de energía eléctrica, y que son recibidas esas ofertas por el operador OMIE. ¿De acuerdo? Esa subasta se va haciendo hora a hora a lo largo de todo el año. Entonces, ahí aparece en celeste la curva
de la compra, donde el usuario aquí no pinta nada. Son las compañías comercializadoras las que dan sus precios, y por C1, C2, C3, C4 significan distintos comercializadores que van dando precio, y por otro lado están los productores. En la parte de abajo, la curva verde, la curva de venta, generadores, es lo que significa el G1, G2, G3, G4 hasta G6. Hay, como muy bien se sabe, y luego voy a hablar de distintas formas de generar la energía eléctrica que van entrando de forma consecutiva. Y las hay más baratas y las hay más caras. Eso es básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, del cruce de esas dos curvas, que se va haciendo hora a hora, se obtiene el precio final del megavatio hora, que es el que nosotros pues, estamos discutiendo en los periódicos, que es una parte o que contribuye en una parte del precio que nosotros pagamos en nuestra factura eléctrica. Pero por eso he empezado hablando de clarificar esos dos aspectos. Bueno, por tener esto en pequeño y hablar un poco de ello, las curvas de venta van del mayor a menor precio, con el mínimo precio de venta de 0. Las ofertas de compra se ordenan de mayor a menor y en el cruce se denomina el precio de casación de la energía. A la derecha de esa línea de puntos, que está determinada por el del precio de casación, quedarían todos los comercializadores y todos los generadores que se han pasado del precio de la oferta, tanto de venta como el precio de compra. ¿De acuerdo? Algunas consideraciones que hay que hacer sobre el respecto de la curva de venta, es decir, la de producción. Esto es muy importante. Creo que es conocido por todo el mundo que cada tecnología tiene un precio para generar la energía eléctrica. De forma muy simplificada, la energía nuclear es relativamente barata porque funciona de manera continua y además son centrales que ya están próximas a su final de vida útil y están absolutamente amortizadas. Las renovables las ofrecen a un precio bastante razonable. Entiendo por renovables la eólica de los grandes generadores, aerogeneradores, y la solar de los parques fotovoltaicos y de las centrales solares para producir electricidad, termosolares, que es como se definen. Tiene un precio más competitivo, puesto que además están bastante o han estado durante mucho tiempo bastante subvencionados y tienen el problema de la irregularidad. Y por último, la más cara de todas son las asociadas a quemar un combustible, carbón o gas natural, lo que se llama la producción térmica, o las centrales térmicas de producción eléctrica. En España la mayoría son de última generación, son todas de gas natural, de las que se denominan de ciclo combinado, y una de las características que tiene es que tienen un tiempo de respuesta muy corto. Es decir, se ponen en funcionamiento de forma muy rápida y se adaptan muy bien a las variaciones de la demanda. El problema es que, fundamentalmente, más que el mantenimiento, los costes asociados al combustible, fundamentalmente el gas natural, son las que hacen que esta tecnología no sea la más cara, sino que además es, conforme pasa el tiempo, más cara, porque depende del precio del combustible. Y respecto a la curva de compra, básicamente está influida por la demanda de energía eléctrica con momentos de gran concentración. Uno sabe que la demanda eléctrica en el sector residencial tiene valles tiene puntas y tiene llanos, que toda la obsesión de la red eléctrica, de eso voy a hablar, es aplanar la curva de demanda de tal manera que pues, bueno, se distribuya de forma más uniforme la demanda energética eléctrica a lo largo de todo el día y a lo largo de todo el año. Esto es a lo que me refiero con la curva de la demanda, que va prácticamente cosida a la de producción para no desestabilizar el sistema eléctrico. Es decir, hay que hacer un sistema de predicción de la demanda e ir respondiendo a esas variaciones de la demanda con producción con distintas fuentes energéticas. Luego hablaremos un poco de cuál es el mix energético español. Bueno, lo que ocurre en un mercado normal es que hora a hora se van obteniendo más o menos valores estables. Es decir, hay momentos en los que casi siempre ganan las comercializadoras, que sería lo que está por debajo de la curva gris de la curva roja, pero hay momentos en los que pierden y, bueno, gana, se puede decir, el usuario, al fin y al cabo, que es el que va a pagar un poco menos. Pero, como podéis ver, está casi siempre por debajo.
Hay unas situaciones críticas que en esta curva que yo he planteado, a pesar de que haya un pico hacia abajo en dos determinados momentos del año, eso no son críticas porque las variaciones en cuanto al precio, fijaos bien en la escala de la izquierda, euros megavatio hora, y estamos hablando de 60 como máximo. Nada que ver con los 300 con los que he empezado la charla y es de donde nos movemos actualmente. Bueno, estamos en un momento de tal inestabilidad que las situaciones críticas son a diario, son siempre. Las situaciones críticas son generalmente en una situación estable, las críticas serían por una alta demanda, como pudiera ser en un temporal de nieve, como puede ser la Filomena, que parecía que iba a ser el máximo del máximo, o una ola de calor extrema en la zona prácticamente puede cubrir toda la península, y cruzado con una entrada en funcionamiento de las energías más caras, que son las térmicas, a gas. ¿Cuándo ocurre eso? Pues ocurre eso cuando las renovables no aportan nada al sistema. Y eso ocurre en momentos pues, críticos como son de falta de ausencia de viento o por la noche, por supuesto, donde no hay energía solar, o momentos de alguna nubosidad. Es decir, entonces, en ese momento el respaldo es el gas. Las centrales de ciclo combinado son las que se encargan de responder con un costo muy alto y subiendo debido al precio del combustible, básicamente. Ese es un poco el análisis que puede hacer, que sé que que puede parecer trivial, pero que entiendo que explica con bastante rotundidad qué es lo que está pasando más allá de los peajes y demás, de los cuales hablaremos ahora un poco. La matriz energética española, como podéis ver, está formada por todas esas fuentes de energía. El carbón existe en valores muy pequeños. En 2020 no se utilizaba, en 2021 se está empezando a utilizar, puesto que al final, cuando el gas adquiere los precios que adquiere, a lo mejor la producción térmica no queda más remedio que hacerla con carbón. Es decir, es uno de los dramas a los que empezamos a enfrentarnos. El ciclo combinado es gas, energía de importación, solar fotovoltaica, solar térmica, termosolar podríamos llamar, eólica, hidráulica, que España ha tenido siempre un porcentaje importante, y la nuclear, que está pues, estancada y con un fin próximo, lo cual pues produce unas sombras bastante importantes sobre el funcionamiento. Aunque el dibujo sea muy antiguo y no corresponde a la situación actual, explica muy bien que la producción en el tiempo es complementaria, que básicamente lo que tiene la nuclear es que da una base estable, porque está siempre funcionando, que la térmica es la que tradicionalmente se ha adaptado a la demanda. Habéis visto que la demanda pues, tiene una forma sinusoidal y la demanda se iba suplementando con entradas de la térmica, de carbón y después de petróleo y finalmente de gas y ciclo combinado, que son las que de forma muy flexible son capaces de asumir esa demanda. Y quedaba simplemente en tiempos históricos la hidráulica para los picos de demanda. Bueno, esto se ha cambiado. Podemos decir que esa fluctuación de la demanda, evolución de la demanda de las térmicas ha sido sustituida por las renovables, y las renovables tienen el problema de su irregularidad. Y es ahí donde aparecen la térmica para sustituir el mal funcionamiento o el no funcionamiento de la renovable en determinados momentos. Por ir cerrando ya y trayendo unas conclusiones que pudieran servir pues, para discutir 5 o 10 minutos o media hora, lo que nos dé, depende de las ganas que tengáis después de la exposición. Yo he definido estas causas estructurales que, en mi opinión, tienen que ver fundamentalmente con políticas ambientales de la Unión Europea. Si uno observa los objetivos estratégicos para 2030, que ya estamos bastante cerca, reducción de gases de efecto invernadero del 40% respecto a 1990, 32% de energías renovables en total, no habla del mix eléctrico, eso es importante, y 32,5% de mejora de eficiencia energética. En España, para ese 2030 es más ambiciosa y habla de un 74% de contribución de renovables al mix eléctrico. Es decir, que eso ya sí que son palabras mayores, asumiendo, tal como he dicho, que la tendencia, al menos en los hogares,
es a ir a un predominio de lo eléctrico, cada vez más. Es decir, el 74% debería estar con renovables. Y los objetivos de 2050 para la Unión Europea son la reducción de gases de efecto invernadero casi hasta el 90%. Gases de efecto invernadero que están relacionados con la combustión de combustibles fósiles, básicamente. Entonces, lo que está diciendo, pues básicamente es que hay que ir a renovables o a nuclear, que es un poco de lo que se está discutiendo los últimos meses. Las claves de todo esto son una apuesta decidida por la electricidad y un incremento de la contribución de renovables al mix eléctrico. Eso es lo que uno puede deducir de eso. Y las consecuencias que estamos padeciendo, que es en condiciones de baja producción de renovables, como son esos eventos en los que no hay viento o no tenemos aporte solar, y gran dependencia de la producción térmica, que es prácticamente toda a gas. Entonces, ahí intervienen ya la principal alternativa. Dice, ¿qué hacemos con el gas? Que está aumentando el precio a unos niveles estratosféricos, pues producir con otros combustibles fósiles como el carbón, que tiene el inconveniente de que se encarece. La producción puede ser más barata. Esto depende de los productores. Un productor puede decidir producir con carbón, pero va a tener que pagar un peaje, entre comillas, que tiene que ver con los derechos de emisiones de CO2, puesto que el carbón pues, es uno de los principales combustibles fósiles que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. Y luego lo que he denominado iniciativas creativas, que uno lee en los periódicos las últimas semanas sobre que la Comisión Europea apuesta por etiquetar como verdes las inversiones en energía nuclear y gas. Bueno, esto al que ha estado desde un principio en las peleas ecológicas, aunque sea de forma tangencial, pero sí las ha seguido con mucho interés, pues claro, que la energía nuclear acabe siendo verde, pues no, como que no lo entiende. Pero esto es un poco lo que se está discutiendo. El gas, a mí no me cabe duda que desde los combustibles fósiles es el menos contaminante, puesto que es el que y además el que más agua produce y mejor capacidad para recuperar calor de la combustión tiene. Eso lo hace muy utilizable en calderas de condensación, por ejemplo. Tiene muchas ventajas y es el combustible más limpio dentro de los fósiles. La energía nuclear, evidentemente, no emite CO2, desde ese punto de vista es verde, pero tiene el problema de los residuos, que mientras no... bueno, hay mucha literatura al respecto, pero uno puede tener una postura un poco más crítica sobre ello. Luego está el tema, básicamente, de a qué se debe el incremento del gas. Creo que esto lo hemos estado escuchando desde hace un mes, o dos, o un año casi, y es recurrente. Aspectos geopolíticos que tiene que ver, si uno ve cuál es la infraestructura gasística que alimenta a Europa, tiene una dependencia de Rusia enorme. Y la dependencia es por Ucrania, por Bielorrusia, por el Báltico, el gasoducto del Báltico, que ahora se está duplicando y que está detenido por exigencias de Estados Unidos todavía, y que no sabemos en qué acabará, pretenden o buscan dar el gas que necesita Alemania, Centro Europa, porque el sur de Europa se abastece de otra forma mediante gas que nos proviene del Magreb, tema que tampoco es seguro, puesto que de los dos gasoductos que llegan a España, uno desde Argelia y otro desde el más importante, desde Tánger, el que atraviesa Marruecos está sin fecha de puesta en funcionamiento, está cerrado, y se lleva el 75% del gas que recibe España. Es decir, tenemos un problema de abastecimiento de gas notable y no me cabe duda de que al menos Rusia en su política está haciendo uso de ello para posicionarse de forma fuerte frente a la Unión Europea con todos los conflictos que aparecen, que están en la prensa y que son conocidos por todo el mundo. Es un tema que tiene difícil solución. De tal manera que si a mí me preguntan, hiciera unas reflexiones finales sobre perspectivas de futuro, para los edificios lo tengo muy claro, los edificios cada vez van a ser mejores, porque además las exigencias normativas son cada vez mayores. Hay una última exigencia sobre limitación del consumo que ya obliga a reducir la demanda casi a la nada misma y a recuperar toda la energía que se genere dentro. Y el último reto de los edificios son lo que se llaman edificios de consumo nulo o casi nulo.
en el cual el edificio, además de reducir la demanda al máximo posible, es un generador de energía por fuentes renovables o energía residual, de tal manera que es autosuficiente. Lo que no quiere decir que esté desconectado de la red. Lo que va a producir generalmente es energía eléctrica, que va a inyectar a la red y que va a servir como balance de la energía que él detrae de la red y equilibrando el balance de consumo suyo. Entonces es importante porque eso va a hacer generalmente con energías renovables, fotovoltaica, geotermia y demás. Desde el punto de vista de nuevas energías, aquí se abre un campo que yo, pues a lo mejor es toda para que alguien se lance, creo que es muy interesante para hablar sobre todo de la tecnología del hidrógeno, que es la que está en casi todos los foros actualmente, como una esperanza para acabar con la dependencia del gas. El hidrógeno está pensado en un futuro pudiera distribuirse por la red de gasoductos actualmente existente en las ciudades y en los países. Y no me queda duda que el principal campo de trabajo es a nivel de la red. Dado que el problema es estructural, creo que imprescindible es mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, y aquí aparece una serie de iniciativas que la red eléctrica española, y en realidad todas las políticas gubernamentales van encaminadas a eso, destacan a todo lo que es mejorar la estabilidad de la red eléctrica, con inversiones en almacenamiento de energía. Las hidroeléctricas adquieren actualmente otro estatus, que es el de convertirse en centrales reversibles. Hay un proyecto en la isla de Gran Canaria, recientemente muy publicitado, y existen otros dispositivos de almacenamiento como las baterías, los volantes de inercia y demás. Otro tema es aplanamiento de la curva de la demanda, es decir, que no tenga esos valles y esos horarios punta, y ahí van encaminados muchas de las estrategias que tienen que ver con las tarifas y los peajes de la nueva tarifa eléctrica, que tanto daño están haciendo en los costes de nuestra factura eléctrica. Aprovechar que los edificios y otros generadores pueden inyectar a la red en una generación que ya no va a ser centralizada, sino va a ser distribuida, y el aumento de conexiones internacionales. Se busca, dado que la tendencia es a depender de las renovables y a la electrificación prácticamente de toda la edificación, podríamos decir, integrar las renovables en una red que sea suficientemente estable. Como reflexiones finales para el usuario final, lo anterior era para resolver en parte el problema estructural, pues supongo que pocas para el usuario final. Vuelvo al proyecto Culturais para cambiar de escala radicalmente. El proyecto este busca en los dos próximos años trabajar con 450 hogares en Madrid en condiciones de pobreza energética de verano, señalados en ese mapa de vulnerabilidad que he mencionado, y las actividades con voluntarios van desde formar voluntarios con talleres de cultura energética y el calor. Esos talleres se van a dar vinculados con las universidades, y ahí aparece la UPM, y en concreto las asignaturas en las que yo me muevo pretenden, digamos, buscar voluntarios para formarles en cultura energética del calor, para podérselo transmitir a los usuarios en los hogares vulnerables en este proyecto. Y luego hay aspectos que pueden parecer más folclóricos, más simpáticos, pero que, bueno, uno contribuye con todo, por poco que sea, a mejorar la calidad de estas viviendas con esos problemas de pobreza energética. Kits básicos para luchar contra el calor, ludotecas para los niños, Cool Kids se ha llamado, en ese gusto por el uso del inglés en cualquier proyecto que se postula a fondos europeos. Y el más importante, que es el con el que quiero acabar, talleres de optimización de facturas y entrevistas. Entiendo que aquí esas pocas soluciones para el usuario final pasan por aceptar el status quo de donde nos encontramos, cuál es el mercado eléctrico español, que va a seguir funcionando así, qué problemas estructurales tenemos y cómo va a repercutir en nuestros bolsillos. Entonces, sin que yo aquí quiera sentar cátedra ni voy a hablar de cómo optimizar facturas, lo dejo a cada uno porque efectivamente es lo que uno padece en su bolsillo y es el primer interesado en resolverlo. El saber de qué está compuesta la factura eléctrica, tiene un coste de la energía fijado por el pool, la subasta, tiene unos peajes fijados por la CNMC,
unos cargos que determina el Ministerio de Transición Ecológica. Todo esto lo que antes se llamaba tarifa de acceso, y se suele seguir utilizando ese mismo nombre, y que suponen la mitad de la factura prácticamente, y que están relacionados con el consumo de electricidad y con la potencia contratada. Para el que le interese, en esta tabla están desglosados esos peajes y esos cargos, es decir, los costes que llaman regulados. Por último, hay el margen de la comercializadora, que es menor respecto a todo lo anterior, el alquiler del equipo de medida, los impuestos que no son menores, el IVA y el impuesto a la electricidad. La nueva factura eléctrica, que para acabar de completar el problema entró en vigor en junio del año pasado, mete a todos los consumidores domésticos, los que todos tenemos menos de 15 kilovatios, en una misma tarifa, en la cual se discrimina los peajes a los que me he referido, por potencia y por energía. Entonces, esto es lo que uno, cuando hace el análisis de la factura, tiene que tener claro, porque aquí es donde se hace un análisis de factura, puede buscar el ahorro, no muy grande, pero es donde únicamente puede buscar el ahorro. Yo creo que uno de los temas más importantes a efectos del ahorro es esto último que he puesto. Cuando hace unos años, antes de cambiar esto, el término de potencia que uno contrataba iba por escalones. Entonces tenía 3 kilovatios con algo, 5 con 6 kilovatios, pasaba 7, 9. Ahora tiene el usuario, avisando a la compañía, la potestad de con intervalos de 0,1 kilovatios poder ajustar su potencia y poder decidir qué nivel de potencia va a utilizar en los horas valle y en las horas punta. Porque efectivamente, sobre todo desde el punto de vista de la potencia, ahí las diferencias son muy, muy, muy notables. El coste de la potencia en esos dos tipos de horas. El análisis que hay que hacer es ver qué potencia tiene uno contratado, en qué escalón, cuál es el costo, y empezar a hacer números con hoja de Excel a ver qué me compensa. Y bueno, por eso ahí lo dejo. Vuelvo a decir que los peajes y cargos suponen casi un 50%. Y que las estrategias, en resumen, son ajustar la potencia de punta y valla a la nueva estructura de peajes y cargos, evitar, y luego ya las clásicas, evitar simultanear electrodomésticos, trasladar la plancha, que es la que más potencia tiene, a periodos fuera de punta, en términos de potencia, ajustar potencia nocturna para cargar acumuladores, el que tuviera coche eléctrico ahí sale beneficiado porque las horas nocturnas pues resultan muy beneficiadas desde el punto de vista de los peajes. Y al que le interese están en la guía de energía del IDAE, que da estrategias que todos conocemos sobre electrodomésticos, básicamente cuáles son los que más consumen, los que menos consumen, qué pasa con el stand-by de los electrodomésticos, a qué temperatura tengo que ajustar el termostato, a qué temperatura tengo que ajustar el frigorífico. Y estos otros datos que he sacado, muy interesante, la página de la CNMC, la nueva factura de la luz, donde uno puede encontrarse hojas Excel donde están identificados y calculados los ahorros anuales que uno puede conseguir con esta serie de estrategias. Por mi parte, yo pensé que iba a estar un poco menos, casi una hora. Parece que no soy capaz de salirme de esa estructura de hora de conferencia. Paco, si te has quedado tú como jefe del cotarro, pues le puedes dar paso a las preguntas que pueda haber, si hay todavía ganas o no. Muy bien. ¿Se me oye? Sí, Paco. ¿Se me oye? Pues nada, muchísimas gracias a ti. Como siempre, nos tienes acostumbrados a unas conferencias de un muy interesante y muy elaborado contenido, y además con unas presentaciones que son verdaderamente deliciosas, ¿no? Enhorabuena, gracias por el esfuerzo que has hecho y por habernos puesto pues, todo este panorama, no solo de lo que tú dices que es tuyo y de lo que dice que debe ser de los demás, ¿no? Bien, pues abrimos entonces un coloquio de preguntas, sugerencias, análisis, críticas. A ver. Nos has dejado impresionados ciertamente, ¿no? Pero en fin, yo creo que
Yo creo, lo que me gustaría es que... Dada la actualidad del tema, yo creo que tendríamos que ir poquito a poco desentrañando todo ese panorama de cuestiones que nos has dicho. Pero en fin, vamos a ver si por lo menos cuestiones prácticas. A ver, ¿quién rompe el fuego? Pues voy a decir que yo de esto no sé más que de lo que he mencionado. Pues, en cuanto a hacer cálculos para ahorrar en la factura de la luz, yo creo que cada uno es el soberano en su materia, porque depende de pautas de consumo que, bueno, evidentemente son las que uno puede controlar, ¿eh? Digamos que yo lo que he visto es que hay como una doble escala. La escala... A los efectos, a ver, vamos a ir rompiendo el fuego. A los efectos de lo que es tuyo, vamos a decirlo así, ¿no? La arquitectura de los edificios, prioritariamente las instalaciones de los edificios, vamos a decir, grandes o de viviendas, cómo ha ido, digamos, entre la normativa y la realidad social, cómo ha ido eso evolucionando y cuál es la situación actual de nuestros edificios. Bien, bueno, básicamente lo que se puede decir es que desde el 2007, que es cuando se aprueba el Código Técnico de la Edificación, ha habido una progresión en las exigencias normativas. A nivel primero de demanda, fundamentalmente tiene que ver con el aislamiento, y en paralelo a nivel de rendimiento de las instalaciones, exigencias de rendimiento de las instalaciones. Y esto ha venido acompañado, como son líneas paralelas, de todo el proceso de certificación energética, que es el que asigna las letras a los edificios para esos edificios que se alquilan o se venden, y que también ha ido progresando. La certificación está concebida de forma que se pueda mover la escala. Si todos nos encontráramos en el mundo ideal, que todos los edificios son A, pues se cambia la escala y pasan a ser todos los edificios C. Y se busca lo que tiene la escala, que es crear una competencia para mejorar los edificios, pero que hay interesados en dar una buena imagen de su edificio. Uno de los puntos interesantísimos fue que la certificación energética se extendió a los edificios existentes, porque inicialmente apareció solo para edificios nuevos. Ya está desde hace bastante tiempo, 2012, creo que recuerdo, es de edificios existentes, lo cual es una parte del pastel muy notable en España. Y la normativa sigue dando vueltas de tuerca, aumentando la exigencia en aislamiento, olvidándose ya de prescripciones. Ya no se dice su casa tiene que tener tal aislamiento, sino su casa tiene que consumir menos que este nivel de energía. Es un poco a lo que va. Y cuando yo creo que he intentado dejar bastante claro que si a mí lo que me obligan es a cumplir un consumo, estar por debajo de un consumo, eso afecta al edificio, a la demanda, y afecta a las instalaciones, al rendimiento de las instalaciones, afecta a todo. Pero básicamente los edificios, yo creo, nuevos están en muy buena situación desde el punto de vista de la construcción para lograr edificios de grandísima calidad y reducir la demanda a casi muy bajo. Y por último, concluir que la última vuelta de tuerca ha sido lo que he hablado de los edificios de Net Zero Energy, en los edificios de consumo nulo, en el que básicamente lo que se busca es que a lo largo de todo el año la energía que generan los edificios sea superior a la energía que consumen. Para todos los usos, climatización, agua caliente, iluminación y equipos. Ese es un poco en donde estamos. Pero yo creo que el prospecto es bueno, es caro, pero los edificios en ese sentido han mejorado notablemente. Queda mucho de rehabilitación por hacer. Sigo sin ver manos, así que te hago otra pregunta que me interesa conocer. Esos talleres de los que has hablado, como parte de un proyecto, parece ser que orientado a las viviendas, digamos, de nivel económico más bajo, Sí. no resulta así de entrada fácil la aceptación ni sobre todo la puesta en funcionamiento por, digamos, estas personas que tienen de manera urgente otras necesidades, ¿no? ¿Qué experiencia estáis sacando de esos talleres?
El proyecto está empezando, ya te he dicho que es verano de 2022, verano de 2023, porque es un proyecto que trabaja sobre el verano, pero la profesora directora de la investigación, que hizo su tesis en pobreza energética, tiene, y además está especializada en participación ciudadana, es decir, tiene una vía de acceso bastante expedita a las juntas de vecinos y actores sociales de barrios que tiene claramente identificados, junto con los ayuntamientos correspondientes. La perspectiva de conseguir interesados es alta. El problema ahora está en conseguir voluntarios para hacer los talleres y formar a esas personas, ¿eh? Pero no tengo detectado que sea un problema. En realidad, yo sé que no es el máximo problema de esas familias, pero efectivamente pues, es un problema que va más, ¿eh? Bueno, y si no preguntan más, te hago por mi parte la última. A ver, tú conoces sobradamente cómo son las viviendas o las construcciones o los edificios, como quieras llamarlo, de Lanzarote y Fuerteventura. Me estoy refiriendo no a los grandes hoteles, sino a lo típico, a lo propio. Sin ninguna duda, pues son las tradicionales que han venido realizando, pero no tienen tampoco por qué ser perfectas, de acuerdo con los nuevos conocimientos que se tienen, ¿no? ¿Tú qué crees que podría hacerse para mejorar ese rendimiento en las viviendas Ya. de nuestras islas? Bueno, teniendo en cuenta el clima privilegiado que tienen las islas, salvo algunos lugares muy concretos de algunas de ellas, yo creo que forzar la arquitectura al máximo. Que la arquitectura debiera ser capaz de responder por sí sola con una adecuada construcción en términos de aislamiento, en términos de protección solar, de color de los edificios, de forma de los edificios, de la que la arquitectura vernacular lanzaroteña tan buenos ejemplos tiene. Por sí solo sería capaz en un clima, vuelvo a decir, tan benigno, de responder de forma casi por completo a la demanda. Hay otros usos, el de equipos domésticos, el de agua caliente, que efectivamente la energía solar es claramente el vector energético, ¿no? Capaz de suministrarlo, pero hay una parte eléctrica que si uno entra por la vía de los edificios de consumo cero, va a obligar a producir electricidad in situ. Eso es básicamente en donde están los edificios. Y esa producción tiene que integrarse en la arquitectura. Yo como arquitecto, un poco lo que buscaría sería ver cómo se integra esa producción en la arquitectura, porque claramente los generadores fotovoltaicos son feos, son difíciles de integrar y bueno, está la aerotermia, que nos han bendecido con que la aerotermia es renovable, pero no cubre, con aerotermia no generas, simplemente calientas el agua, pero el agua caliente sanitaria. El problema que le veo es la producción, sí, básicamente. Muy bien. Bueno, pues recomendar, tú has hecho ya Felipe referencia a ello. levantó la mano. Felipe. ¿Perdón? ¿Felipe? Paco, Felipe levantó la mano. Sí, Felipe, habla. Hola, Yo es que no veo hola. eso. Yo es que me gusta Miguel la Ángel, mano física. en la línea precisamente de la última pregunta de Francisco, ¿de qué manera en Canarias el concepto de pobreza energética varía? O sea, cómo el clima es diferente, por ejemplo, al de la península en general, pero cómo la idea de pobreza energética queda modulado o diferenciado por vivir en las Islas Canarias, ¿no? Ese es un tema que me gustaría, si podías un poco comentarlo, ¿no? Desconozco, yo entiendo que debe haber académicos trabajando en las universidades en las islas en esos temas. Desconozco los trabajos, pero evidentemente aquí aparecen dos cuestiones. Una es la eficiencia de la vivienda respecto al clima, que en el caso de las islas pues es más fácil de conseguir.
por muy baja calidad, conseguir una vivienda eficiente, a pesar de que he dicho unos puntos en los que incluso las islas están expuestas a temas de ventilación y temas asociados que debe dar respuesta al edificio. Y el otro es el tema social y ese está tan expuesto como pueden ser cualquier punto del territorio nacional. No cambia, pero evidentemente resulta modulado por las características del clima, básicamente. Es un tema que no se puede estudiar exento de la situación climática en la que uno se encuentra. Desgraciadamente no conozco trabajos, buscaré porque es uno de los temas que me resultan de interés y me comprometo a verlo y a ver si podemos en algún momento discutir al respecto. Muy bien. Bueno, pues él nos ha hecho referencia a sus discursos de ingreso como académico correspondiente y como académico numerario. Están en la web de la academia, entonces pues ahí se puede uno, ¿no?, conocer más a fondo su pensamiento, sus conocimientos y cómo nos ha ido vertiendo estos conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Sabes que te acabas de comprometer a hacer una referencia más concreta a la vivienda, a los edificios en las Islas Canarias y sobre todo en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Y bueno, pues deciros que el primer lunes del próximo mes será Abelardo Betancourt el que ocupe este aula telemática para hablar de las razones o los fundamentos físicos, científicos del calentamiento global. Tema también de sumo interés como consecuencia de la situación actual, real primero y política, económica y social después, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bien. Sigamos viéndonos.